Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar de grafología forense y para ello cuento con Manuel Alcántara Calleja, que es policía, grafólogo, perito caligráfico y profesor. Es más, acaba de ser mi profesor, desde el viernes no lo es, pero lo ha sido. Bienvenido, Manuel, a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hola, muy buenas, Ana. Estoy encantado de estar aquí contigo y de verte otra vez. Hemos estado toda una semana juntos. Exactamente. ¿Qué semana? ¿Qué semana? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo Sí, vamos a ver. Como vamos a hablar de grafología forense, primero, para empezar, para situarnos, que me digas qué es la grafología y qué aprendemos a través de ella. la grafología, en sentido estricto, pues yo la podría definir como una técnica que estudia la psicología humana a través de los trazos de la escritura. Esa sería, podríamos decir que en sentido estricto. Luego, en sentido figurado, yo la calificaría como una pasión que una vez que la conoces te cambia toda la vida. Dímelo a mí. Y claro, ¿y qué se puede saber a través de ella? Pues infinidad de cosas. Se pueden saber infinidad de cosas de la psique humana. La grafología es muy amplia, tiene muchas especialidades y depende de en cuál te estés desarrollando, pues vas a investigar unas cosas u otras. Pero se puede saber muchas cosas, muchas cosas. Pues Unas a vamos a entrar ahí, vamos a cortar ese unas a melón. nivel, claro, unas a nivel más experimental que otras, pero se pueden saber muchas cosas. Por eso, a nivel, por ejemplo, policial, desde una perspectiva policial, ¿en qué consiste la grafología forense Ujú. y cómo lo puede usar un policía? Claro, la grafología forense eh, básicamente se estructura en dos ramas de la grafología muy específicas. Una sería la grafología más tradicional, que es la grafología emocional, es tal como empezó la grafología, estudiando las emociones que mueven al ser humano, que somos contenedores emocionales. Y luego hay otra rama de la grafología, que es la grafopatología, que se dedica a bucear a través de la psique humana, a bucear en sus posibles patologías físicas o psíquicas. Bueno, pues uniendo la grafología emocional y la grafopatología, llegamos a la grafología forense, que aúna esas dos grandes ramas. ¿Y cómo se puede aplicar en la policía? Básicamente, para muchas facetas, pero básicamente para trazar perfiles criminalísticos y poder averiguar, pues, perdón, poder averiguar muchísimas cosas de la psique de un posible delincuente. Mm. Pero, por ejemplo, bueno, nosotros lo vimos en clase, que vino un policía local a explicarnos lo que pasó. Él hizo un curso también, como el que hice yo, de 20 horas, que bueno, se aprende mucho en esas 20 horas, teniéndote a ti de profesor a otros, no sé, pero contigo hay muchísima materia en esas 20 horas. Muchísimas. Entonces, claro, para investigar sí, pero también un policía que sea de seguridad ciudadana o un policía local, un guardia civil, que ve una pintada, que puede ver un graffiti y puede pasar desapercibido, pero ahí se pueden descubrir muchas cosas. Claro, el compañero este que vino a compartir su experiencia con nosotros, lo que estuvo haciendo fue efectivamente descubrir la autoría de un grafitero y se le imputaron varios delitos de racismo, de xenofobia, que fue el motivo de peritar esos grafitis. Entonces, se pueden descubrir autoría de anónimos, se pueden hacer también seguimientos de secuestros, se utiliza también, por ejemplo, para analizar cartas de despedida en casos de suicidios, porque no siempre los casos de suicidio pueden ser un suicidio, pueden enmascarar otras cosas detrás, un posible homicidio, un asesinato. Y se puede utilizar para muchísimas cosas, desde lo más rápido, lo más inmediato que sería en una intervención de una identificación o en un filtro, en un control, a través de los documentos personales que todos portamos encima, como es nuestro DNI.
o nuestro permiso de conducir a través de la firma. Con esa firma, con los rasgos tipo de la firma, con la morfología del trazo, con muchísimas cosas dentro de la firma que estudiamos, se puede saber a un simple golpe de vista las facetas más importantes de la personalidad de esa persona con la que estamos tratando y se pueden adaptar una serie de medidas con relación a ello. Tiene un campo muy amplio. ¿Y a qué edad podemos hacer un estudio grafológico? ¿A un niño pequeño se le puede hacer un estudio? Sí, se le puede hacer un estudio. Lo que pasa es que en dependencia de la edad de la persona, vamos a adaptar el estudio de una forma u otra. La grafología básicamente es un test proyectivo. Nosotros estamos plasmando rasgos de nuestra personalidad a través de unos grafismos que llamamos escritura, pero ¿qué sucede si el niño todavía no es maduro, grafológicamente hablando, que lo consideraríamos maduro a partir de los 12 años de edad aproximadamente? ¿Qué ocurre si la persona no es madura porque es menor de 12 años o es analfabeto, por ejemplo, y no sabe escribir? Se le puede analizar y para eso utilizaríamos otra rama de la grafología que son los test proyectivos puros y duros, que son dibujos. Hay test muy conocidos que son el dibujo del árbol, o el dibujo del horizonte, o el dibujo de la casa, o el dibujo de la familia. Y todos esos dibujos encierran una carga emocional y una simbología que, que se puede, mediante ciertas técnicas, se puede interpretar y se puede profundizar en la psique de ese niño o de esa persona madura que no sabe escribir. Para analizar la letra de una persona siempre se pide que se escriba un texto y después se firme. ¿Por Sí, qué se hace esto? claro. Es que se pide que se haga un texto y se firme porque el texto en general nos está hablando del yo social, de cómo la persona proyecta su personalidad hacia los demás, cómo quiere ser percibida por los demás. Y la firma es nuestro yo más íntimo. La firma es casi, casi que un dibujo. Es un trazo, es inconsciente completamente. Es inconsciente hasta el punto de que cualquier persona en casi cualquier situación va a ser capaz de firmar. A lo mejor no es capaz de escribir porque está tan alterada o está tan sonolienta, por ejemplo, o está tan enferma que no es capaz de escribir, pero sí va a ser capaz de firmar. Es un trazo muy rápido, muy, muy inconsciente. Y ese es nuestro yo más íntimo. ¿Por qué se pide que la persona haga un texto y después lo firme? Porque está proyectando sus dos facetas, sus dos yoes básicos, que es el yo social a través del texto y el yo más íntimo a través de la escritura. Entonces, si analizamos las cosas independientemente, no nos va a dar el conjunto de la personalidad del individuo. Por eso se pide que haga un texto y que después lo firme. Que lo firme o incluso que lo vise, porque hay personas que pueden tener una firma y un visé, como pasa con las personas profesionales que firman muchísimo. Si tienen una firma muy complicada, tienden a abreviarla y hacen un dibujo muy simple, una especie de rúbrica únicamente, que le denominamos visé, y se pide eso, que lo firmen o que lo visen, o ambas cosas, para tener en realidad, para tener una lectura lo más completa posible de la personalidad. Lo curioso es que analizando, por ejemplo, un texto, cuando escribes un texto que empiezas muy bien y Sí, realmente si miras hacia abajo, de la mitad hacia abajo, no es que sea otra letra diferente, pero sí que tiene sus cambios, ¿verdad? se va deshaciendo el texto, se va haciendo muchísimas veces más rápido, ¿verdad? Va Sí. perdiendo esa regularidad, porque al principio, cuando comenzamos a escribir, es la parte más consciente de nuestro ser. Es cuando más controlamos nuestros impulsos, nuestras emociones. Por eso se podría decir que la letra es más bonita, es más contenida. Y tal como vamos escribiendo, nos vamos soltando, va aflorando nuestra parte más inconsciente, nuestra parte más suelta de la personalidad. Es como una conversación, es como en realidad cuando conoces a una persona y los primeros instantes, pues estás tímido, estás más contenido,
y tal como vas hablando, vas conociendo a la persona, te vas generando confianza, te vas soltando, y eso pasa en realidad con la escritura también. Claro, cuando aplicando técnicas de psicografología empiezas a analizar a la persona, la parte que más información te está dando es la parte más íntima, la parte más inconsciente, son las partes finales del texto, que es cuando la Ya, persona está más suelta. sí, cierto. Sí, Ya no te digo si coges apuntes o si escribes, como yo ahora, las preguntas de la entrevista, que digo, si me analizan ahora, yo ahora que ya lo pienso, porque ahora ya soy consciente cuando escribo, y digo, claro. madre mía, si me cogen ahora esto, digo, Eso, esto está tremendo. eso es absolutamente tuyo, eso no hay que enseñarlo. Claro, no, no, esto, Se da mucha no. información a través de la escritura, es apasionante, ¿eh? Sí, 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 por Es, eso, por eso. esto es tan maravilloso y cuando no tienes ningún contacto con la grafología, bueno, pues ves la escritura pues como lo que parece que es, como unos trazos que realizamos y ahí están. Sirve únicamente como una vía de comunicación, pero es algo mucho más. Volcamos todo nuestro yo emocional, lo estamos volcando en esa escritura. Yo siempre pongo un símil muy ilustrativo, que la escritura es algo muy similar a un electroencefalograma o un electrocardiograma, cuando te ponen los sensores y va trazando nuestros impulsos vitales, van trazando esa gráfica en el papel y un cardiólogo es capaz de descifrar esa gráfica y de saber cuál es nuestro estado del corazón. Eso exactamente pasa con la letra. Nuestro cerebro va trazando esos trazos que llamamos escritura y se puede mirar esos trazos qué significan y qué yo emocional está volcando ahí. Yo me acuerdo el primer día que decías que íbamos a ver letras y que ya no vas a leer o que da igual que esté en chino no porque es otra grafía, que esté, yo qué sé, en francés, en inglés, en En alemán, en un alemán, idioma que tú no hables, da en igual porque son sueco, da letras. igual. Claro, Exacto. Y lo curioso, voy a contarlo aquí. Ayer yo estaba escuchando a César Vidal, la psicoteca, que la hace el psicólogo de La Voz, y dijeron que iban a analizar el lenguaje no verbal y la firma de sí, Macarena Olona y de Irene Montero. Claro, yo estaba con la tablet y como estoy escuchando, porque no es de ver, es de escuchar, no sé cómo miro así y veo que está la firma de las dos. Digo, uy, mira, ya paré de hacer ya inmediatamente, ahora cada vez. Y es cierto, tú miras las letras, no ves, no te da igual. Y eso es. te lo mandé porque después César Vidal dijo lo que significaba la firma de las dos Sí, y yo lo había clavado antes, porque nada más verlas, le digo, mira, tiene esto, esto. Y la que, a ver, Irene Montero no me ha sorprendido nada porque ahí la vemos, pero sí que me ha sorprendido Macarena Olona y viéndole la firma, he ujú, entendido el comportamiento que tiene últimamente. Porque ha ujú, llamado la atención, me llamaba la atención el comportamiento que tenía sí, antes y después que no tiene nada que ver. Viéndole sí. la firma dices, mírala, ahí está, escondido. Claro, es que la firma es lo que hablábamos, es nuestro yo más íntimo, nuestro rasgo más inconsciente, y es como si fuera ¡plaps! Un flasazo de nuestra personalidad. Las improntas más llamativas de la personalidad se plasman en la firma. Y sí que se ven, claro que se ven. Además, me mandaste las firmas y estuvimos hablando un poco de ellas, y es que son muy significativas, ¿a que Las sí? dos. Es que, vamos, es que dices, efectivamente, es que llaman mucho la atención. Mucho, Sí, mucho, mucho. sí, sí, mucho, mucho. A mí mucho. Y, por ejemplo, también hay personas, bueno, lo lógico es que nos vaya cambiando la letra. Lo que voy a preguntarte es si se hace, por ejemplo, yo ahora tengo un carnet de identidad y tengo un carnet de conducir que me lo Ujú. he renovado este año, en 2023. Y claro, me para un policía, por ejemplo, para hacer un control y ve que mi firma es diferente siendo del mismo año. Pues Ujú. claro, si el carnet de conducir pues tiene 8 años y el de identidad es de ahora, pues claro que la Sí, firma puede cambiar. sí. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pensar ese policía o cualquier persona cuando ve que hay dos firmas diferentes y que no son bisé, evidentemente? Claro, es que lo que acabas de decir es importantísimo. La clave está en las fechas que separen esos dos documentos. Porque, ¿qué ocurre? La escritura no es inmutable, ni mucho menos, como estábamos diciendo, como es una impronta
de nuestro yo íntimo, nuestro yo social. ¿Qué ocurre? Pues que tal como yo voy cambiando, mi existencia va avanzando, yo voy cambiando de forma de ser, voy cambiando matices de mi personalidad, eso se va a plasmar en la escritura y mi escritura va a cambiar lo mismo que cambio yo. ¿Qué ocurre? Pues que si las escrituras, si esas firmas que estabas diciendo del documento nacional de identidad o de permiso de conducir, hay mucha distancia entre años en esos dos documentos, pues es normal que rasgos, no los fundamentales, pero rasgos secundarios de esas firmas, pues tiendan a cambiar. Y lo más normal es que las firmas más modernas tiendan a reducirse en rasgos, a simplificarse en referencia a la firma más antigua. Pero ¿y si los documentos son contemporáneos? ¿Y si solamente los separan unos meses y las firmas sustancialmente cambian? Pues eso nos llama mucho la atención a los policías y es que la persona eh, está plasmando en esas diferencias de firma esas diferencias que tiene de carácter. Entonces nos podemos encontrar ante posibles patologías de carácter psíquico. Posiblemente sean personas psicóticas o sean personas esquizofrénicas o sean personas bipolares y, y en ese yo más íntimo existen esas divergencias mmm, tan clamorosas que se plasman en la firma. Entonces, pues claro, se va a adaptar la intervención. No es lo mismo tratar con una persona que no tiene ningún tipo de patología psíquica a tratar con una persona que sí que la tiene. Y eso nos llama la atención. Sí, sí. Nos fijamos mucho en esas cosas. Si, por ejemplo, tienes un accidente, pierdes las manos, tienes que empezar a escribir con los pies, con la boca, o si yo quiero escribir, yo soy diestra y escribo con la zurda y viceversa, Sí. la letra, quiero decir, los rasgos son lo mismo, porque es algo que es mental, ¿no? Claro, el que escribe es el cerebro. El cerebro es el que escribe. Entonces, cerebro tenemos solamente uno. ¿A Mm. través de qué órgano físico plasmamos esa escritura? Pues normalmente yo, por ejemplo, que soy diestro, pues escribo con la mano derecha, es lo más habitual. Y si fuese zurdo, escribiría con la mano izquierda. Pero ¿y si no tuviese manos? Porque tengo la desgracia de que he sufrido un accidente o he nacido sin ellas. Pues posiblemente aprenda a escribir utilizando mi boca para sujetar el útil de escritura y los rasgos básicos de la escritura van a ser los mismos. Por ejemplo, si yo ahora tuviera la desgracia de perder la mano derecha, mi escritura con la mano derecha, que toda la vida ha sido así, ¿cambiaría sustancialmente si escribiese con la mano izquierda? No, no cambiaría sustancialmente. Los rasgos básicos van a ser los mismos, los rasgos inconscientes van a ser exactamente los mismos, lo único es que quizás aparentemente, pues claro, como no estoy acostumbrado a escribir con la mano izquierda, pues sería la escritura quizás un poco más deshecha, un poco más torpe, un poco más lenta, pero los rasgos básicos escriturales estarían ahí. Y eso se ve muy bien cuando miramos los trazos de la escritura aumentándolos a través de lupas o a través de microscopios se ven los rasgos inconscientes, que no hemos hablado de ello, pero aprovecho para explicarlo muy rápidamente. Hay rasgos inconscientes en la escritura, como es la velocidad, como son las oscilaciones pendulares, como es la presión, por ejemplo. Eso no va a cambiar jamás. Y todo eso se ve muy bien cuando aumentamos la escritura. Es como una huella dactilar, nuestra Esa- escritura. Exactamente, es eso. Es como una huella dactilar. Es una impronta de nuestro cerebro y nuestro cerebro es absolutamente nuestro. No hay un cerebro exactamente igual que el nuestro. No lo hay. No. Por eso, ¿qué ocurre cuando intentamos imitar o hacer imitar una letra o hacerla diferente, la nuestra, para que no la reconozcan? Quiero decir, imagínate, yo qué sé, que has secuestrado a alguien, te voy a cambiar la letra para que no me la reconozcan. ¿Qué pasa ahí? Claro, cuando nosotros intentamos imitar otra letra, claro, puede ser que lo consigamos aparentemente y que a nivel estético la letra se parezca mucho a la que intentamos emular. Sería el caso de una falsificación, ¿verdad? Un falsificador va a intentar aproximarse lo máximo posible a la letra que está intentando emular. Y cuando la ves sin medios técnicos,
tal como estábamos diciendo ahora, sin ampliar y sin nada, pues aparentemente puedes verlas muy similares y puedes decir, pues sí, es de la misma persona. Pero cuando la amplías, como estábamos diciendo, el cerebro de la persona que está emulando la letra no es lo mismo que el cerebro de la persona que la escribió originalmente, son dos personas diferentes. Entonces esos trazos inconscientes de los que hablábamos no van a coincidir. No van a coincidir ni los principios ni los finales de los trazos, no van a coincidir las presiones, no van a coincidir las velocidades, no van a coincidir las oscilaciones de los músculos escriturales, no va a coincidir nada de todo eso. Y cuando nosotros queremos emular nuestra propia escritura, pues imagínate que yo voy a firmar un documento con el que después no pienso vincularme, por ejemplo, un cheque falso, y voy a hacer una firma que no tiene absolutamente nada que ver con la mía. ¿Qué pasa? Pues que van a ver mi firma auténtica y mi firma simulada y van a decir, esto no es la misma persona, no tiene nada que ver. Pero cuando la ampliamos al microscopio va a pasar exactamente lo mismo. Van a coincidir todos los rasgos básicos. Va a coincidir la velocidad, va a coincidir la presión, va a coincidir los trazos de los músculos escriturales, las oscilaciones pendulares, va a coincidir todo eso, aunque físicamente los trazos aparentemente no tengan No nada que tiene ver. nada que ver. En cuanto los amplías, sí. ¿Se puede engañar a un perito calígrafo? Es muy, 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 muy difícil. Puedes intentar confundirlo, o- pero no, porque es que los trazos no mienten. En cuanto los amplías, lo que es que se ve muy bien. Contabas tú una cosa en clase que era muy curiosa, que por ejemplo, si alguien tiende a escribir hacia un lado y después dice voy a escribir hacia el otro para que no Claro, sepan que soy yo, cuando ponía un perito pone las hojas, la les da la sube. vuelta, las pone juntas, Eso es. exactamente el mismo. Sí, si yo tiendo a escribir inclinado, tiendo la escritura hacia la derecha. Y digo, pues ahora para confundirlos, como voy a autofalsificarme, lo voy a escribir inverso. Si tiendo hacia la derecha, lo voy a poner hacia la izquierda. Cuando cogemos los trazos y los superponemos, coinciden exactamente las inclinaciones. Y es que no tiene misterio ninguno, porque como el que escribe es mi cerebro inconscientemente va a inclinar y va a invertir en los mismos grados. Si inclino 15 grados, va a invertir 15 grados. ¿Por qué? Es que es así, es mi cerebro, siempre funciona así. Y es una de las cosas por las cuales en pericia caligráfica es uno de los indicativos muy, muy, muy claros de autofalsificación. Sí, Después otra cosa que es muy común escuchar es gente que te dice, yo escribo igual que cuando era pequeño. Aprendí con el cuadernillo y sí, tengo la misma letra y la tiene, con la pero que no es caligrafía tan bueno como la persona piensa. sí, no, 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 no. Muchas veces lo decimos como con cierto orgullo. Sí, Yo aprendí así, así escribo. Bueno, pues psicografológicamente hablando, no es lo deseable. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado antes, tal como va mi vida transcurriendo, va mi ciclo vital desarrollándose, yo voy cambiando como persona, mm, voy evolucionando, sería lo deseable que fuese evolucionando. Y eso se tiene que trasladar a mi escritura. Mi escritura tiene que ir evolucionando conmigo. Si resulta de que yo aprendí a escribir hace 45 años y tengo la misma, exactamente la misma letra y los mismos trazos escriturales que hace 45 años, algo está fallando. sí. Algo está fallando. ¿Por qué no ha evolucionado la letra conforme he evolucionado yo? Algo pasa y hay una disociación, algo pasa. Había que ver qué es lo que sucede. Pero no es lo normal. Lo que pasa es que muchísimas veces decimos eso, pero no somos conscientes de que nuestra escritura ha cambiado realmente. No es verdad. No yo nunca he visto a nadie que escriba lo mismo que cuando era pequeño. No he visto a nadie. ¿Sabes? Lo que pasa es que no somos conscientes, el desconocimiento de esta materia nos hace decir, pues yo escribo lo mismo que hace 50 años. Es imposible, es totalmente imposible, porque tu escritura evoluciona contigo. Es que no es algo que se pueda separar y la escritura ya sabemos que no es inmutable. Exacto. Bueno, el hecho de escribir nos afecta tanto el exterior como lo que nos pasa adentro, eso lo acabas de decir. Es muy curioso porque se ven las enfermedades, se ven las cardiopatías, se ve la depresión.
se ven las creencias religiosas, se pueden ver las adicciones, Sí, diferencia entre una adicción al cannabis, una adicción al alcohol, a la cocaína. ¿Cómo lo sabéis? Porque es muy curioso, sí que se sabe, pero sí, sí que se sabe, claro, porque hace un momento hemos hablado del símil que hemos puesto entre un electrocardiograma y la escritura. Pues es que es exactamente eso. Como mi cerebro está proyectando mi yo, tanto íntimo como social, como os he dicho antes, lo está proyectando a través de la escritura. ¿Qué sucede cuando mi cuerpo tiene algún tipo de patología? Pues que el cerebro, el cerebro lo transmite también a través de la escritura. Y hay rasgos muy llamativos. Esto ya forma parte dentro de la grafopatología. Hay rasgos muy llamativos que nos están indicando pues una cardiopatía, por ejemplo, sin abundar, porque no es el tema de nuestra charla de esta tarde, porque no queremos aburrir a nadie, pero, por ejemplo, cómo se ven muy bien las cardiopatías? Pues la persona hace entre diferentes trazos, entre espacios de palabras, en los espacios que quedan en blanco entre palabra y palabra, por ejemplo, o incluso hasta entre letras, hace pequeñas pausas con el útil de escritura y va haciendo puntos innecesarios, no caligráficos, fuera de contexto de lugar, que llamaría la atención de cualquiera, pero de un grafólogo cuando ve esos puntos fuera de contexto y fuera de lugar, es porque la persona está fatigada. Si estuviese andando es como si se fuera apoyando con un bastón porque está cansada, está fatigada, y eso mismo lo hace con el útil de escritura. Entre palabra y palabra se va apoyando y hace esos puntos innecesarios, y eso casi siempre nos está hablando de cardiopatías. Y las adicciones se ven muy bien al cannabis, bueno, al cannabis, a los depresores, en general a los depresores, a los estimuladores del sistema nervioso central. En el alcohol se ve muy bien. Todo eso cambia en las presiones. En todas las adicciones se ven los cambios de presión. La presión es la libido de la persona, es la fuerza vital de la persona, y se está manifestando la presión. Si una presión es débil, es porque la persona en ese momento está débil por una patología, o simplemente por un estado emocional, o simplemente por cansancio. La persona está cansada y su presión es más débil, como cuando está estimulada o está exaltada o tiene en este momento un episodio de ira. La persona tiende a presionar mucho el útil de escritura. Pues cuando hay patologías, las presiones van cambiando. Y en el tema del alcoholismo, por ejemplo, que estábamos diciendo, se ve una presión en rosario, que le llamamos nosotros, y es que el sistema nervioso central de la persona ya está afectado por el alcohol. Hablo por un alcoholismo crónico. ujú. ya, ya tiene una patología el sistema nervioso central, y entonces lo que hace es presionar mucho el útil de escritura en un trazo rectilíneo. Eso se vería al microscopio, no se ve a simple vista. En un trazo rectilíneo se ve que presiona mucho el útil de escritura, lo vuelve a levantar levemente, lo vuelve a presionar de nuevo, lo vuelve a levantar, lo vuelve a presionar, como si fuese una maquinita de coser. Pa, 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 pa. Y eso, cuando lo aumentas con el microscopio, se ve algo parecido a un rosario, que es de los que se utilizan para rezar. Por eso se le llama presión en rosario. Y cuando ves eso, es indicativo, inequívoco, de una persona que está con el sistema nervioso central ya afectado por el alcohol etílico en este caso. Y luego se ven otras presiones que tienen los bordes mordidos, otras presiones, fallos de presión por el centro. Eso nos está hablando de estimulantes como la cocaína, por ejemplo, o nos está hablando de depresores, aparte del alcohol, depresores como la heroína. Todas esas adicciones se ven muy bien. También se ven, pues, adicciones al sexo, que no hemos hablado de eso, No, eso vamos a hablar ahora, después. pero claro, pero es que fíjate, eso es, que hasta los comportamientos más íntimos como la Sí, sexualidad. sí. Por ejemplo, una persona que es cocainómana o una persona que es alcohólica y lo deja en un momento determinado, pero ya se ve afectado el cerebro, sigue Ujú. manifestándolo durante toda su vida la escritura, ¿no? Claro, porque, Suele quedar ahí.
Por eso, porque esos daños físicos, el cuerpo ya no se va a regenerar y los daños físicos están ahí. Cuando el sistema nervioso central ya se ha visto afectado, hay cosas que no se pueden regenerar. Entonces van a estar ahí, los rasgos en la escritura van a estar ahí. Sí. Después, por ejemplo, si tú me estás contando algo y yo no me lo estoy creyendo, la reacción de mis ojos es empequeñecerse porque te miraré así, de este que me está contando. Estás Pero, cuestionando. exacto, te cuestiono. Pero en cambio, si estás contándome algo que yo no sé y que me está sorprendiendo, pues yo abro los ojos. Sí. Esto es muy curioso porque también ocurre al escribir. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Sí, eso es que, bueno, no lo hemos dicho tampoco porque es eso, porque es la parte más tediosa de la grafología y es que lo medimos todo, absolutamente todo. Es la parte aburridísima, aburridísima de la grafología. Cogemos un texto, lo medimos todo, lo que está escrito y lo que no está escrito, porque las distancias entre palabras, las distancias entre líneas de escritura, lo que llamamos habitualmente los renglones, las distancias de los márgenes, todo, lo medimos todo absolutamente. El tamaño de las letras, la inclinación, la profundidad, la velocidad, se mide todo. Y una de las cosas que medimos también, pues es si las palabras, tal como las vamos escribiendo, van siendo decrecientes o van siendo crecientes. Por ejemplo, empiezo a escribir la palabra con un tamaño determinado y tal como voy escribiendo, la palabra va siendo más pequeñita en tamaño. Eso sería una escritura decreciente. Y has puesto un símil que se entiende perfectamente, que es cuando te estoy cuestionando y me estás diciendo algo que no me estoy creyendo y estoy cerrando los ojos como diciendo, sí, sí, me quieres engañar. Vale, pues esa sería la escritura decreciente. La persona tiene la inteligencia suficiente y la falta de credulidad suficiente como para cuestionarte. Y esas personas van a escribir de forma decreciente. Y al contrario, cuando están abriendo mucho los ojos, sí, sí, se lo están creyendo todo, son unas personas muy crédulas, muy ingenuas, pues esas personas van a escribir justo al revés. Van a empezar a escribir de un tamaño determinado y tal como van escribiendo, la palabra va terminando con un tamaño más grande. Es el símil que tú comentabas de, tal como van hablando, van recibiendo la información, van abriendo los ojos, son crédulas. Pues todas esas facetas de la personalidad es que se trasladan muy bien a la escritura. Y además son muy llamativas, son casi, casi que gestos tipo, son improntas de la personalidad. Lo que estábamos hablando hace un momento de una firma en el DNI. Si tú en una firma del DNI ves que la escritura es una escritura creciente, pues estás ante una persona cándida, ante una persona ingenua. Se ve, hay cosas que las ves muy rápido. Estoy Sí. segura de que ahora mismo ya está la gente cogiendo el DNI, mirando a ver cómo hace la firma, a Sí. ver cómo escribe y si escribe creciente o decreciente. Además, hay una cosa maravillosa que a mí me gusta hacer en todos los cursos y es el primer día, inmediatamente antes de empezar a hablar nada y a predisponer a los alumnos sobre todo lo que vamos, ya no que tengan ningún conocimiento, sino a predisponerlos con nada, ni siquiera decir de qué va el curso. Lo primero que les pido es que cojan un folio sin ningún tipo de pauta, un folio en blanco y que escriban un texto lo más extenso posible y después que lo firmen Ujú. y después que escriban una frase que ya hablaremos de ella Sí, sí, eso posteriormente hablaremos después de la frase famosa que se da mucho juego. y que se guarden ese folio. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos los días de ese curso van a aprender muchísimas cosas de todo esto que estamos diciendo y lo van a ver en su propia escritura y van a decir, ostras, es que está ahí, es que funciona, es que es así. Sí, Y están, por una parte, ratificando cosas de su personalidad que ellos ya conocían, y por otra parte están descubriendo cosas que decían, ostras, no sabía esto, y lo están descubriendo.
Es que después, a lo largo de toda la semana que tú vas explicándonos cosas, ya escribes y ya te estás mirando a ti mismo y dices, por favor, y ahora este de al lado me está viendo que tengo y aquello yo misma y lo demás, y ya todos, a ver, no escribíamos así como escriben normalmente, que dices que me da igual que me vean, no, estaba todo el mundo así, ya no. El primer día sí, el primer día cuando dijiste tú, coged una hoja y escribid lo que queráis. Ahí daba igual que te vieran, que no te vieran, nada. No conocíais nada, No conocíamos nada. Y teníais aún una no, mirada grafológica cándida. por Después ya no. eso, y aún no habíamos llegado a lo que vamos a llegar después. Claro. En la escritura también ocurre un fenómeno que se denomina lapsus calami, que es muy curioso porque quiero que nos lo expliques. ¿En qué consiste este lapsus? Pues el Lasus Calami nos habla de la parte más emocional de la escritura. Y es, el Lasus Calami se podría decir que es un vuelco emocional, absolutamente inconsciente. Cuando estamos hablando, podemos decir una palabra, ay, se me ha escapado, he tenido un lapsus. No quería, es que no quería decir esto, pero bueno, ya lo he dicho. La palabra es muchas veces más rápida que la mente. Sí. Y eso se produce también cuando escribimos. Cuando escribimos, estamos escribiendo un texto, lo que sea, y hay una palabra en concreto que para nosotros tiene una significación emocional muy potente. Por ejemplo, imagínate una palabra que todo el mundo va a entender, muerte, o por ejemplo, enfermedad. ¿A quién no le causa sensación esa palabra? O cáncer, por ejemplo. Son palabras con una carga emocional muy sustancial. ¿Qué ocurre? Pues que puede ser que la persona que esté escribiendo la palabra muerte, por ejemplo, tenga para ella la carga emocional suficiente como para escribir la palabra de una forma muy diferente al resto del texto, que cambie la velocidad con la que lo escribe, que cambie el tamaño con el que lo escribe, siempre con referencia al resto del texto, que cambie la inclinación, que haya muchas diferencias de tamaño entre las letras, entre ellas. Cualquier cosa sustancial que nos llame la palabra concretamente, que nos llame la atención concretamente de esa palabra, con referencia a todo lo que la rodea. Eso es un lasus calami. Cuando lo digo hablando sería un lasus lingüe y cuando ese vuelco emocional se produce en la escritura sería un lasus calami. En el curso, en el curso que hiciste tú, poníamos un ejemplo que además es casi que gracioso por, por la candidez de la persona que lo escribe, y es que antiguamente cuando se hacía el servicio militar, pues un muchacho lo destinan a Canarias y le escribe a sus padres para decirles que está bien, que no se preocupen, que a pesar de que esté en Canarias, que está muy bien, que lo tratan muy bien y que no pasa nada. Pero la palabra bien la hace con un tamaño muy pequeñito, además casi ilegible, que Sí, tienes que traducir qué es lo que pone ahí y el resto del texto se lee bastante bien y con un tamaño de letra un tamaño de letra normal, podríamos decir que normal. Sin embargo, la palabra viene muy pequeñito y casi ilegible. Esa es la suscalami, ese vuelco emocional. La mayor parte de las veces nos está diciendo que la persona no se está identificando con eso que está diciendo. Se le ha escapado, se le ha escapado. No estaba bien, ese muchacho no estaba bien. no. Estaba tranquilizando a su familia, pero no estaba bien para nada. Se encontraba mal y nos lo estaba diciendo a nosotros, a los analistas, nos lo estaba diciendo con ese lasus calami que se producía en su escritura. Es una cosa que cuando se produce es muy bonita de ver porque nos está dando paz, una instantánea de en ese momento qué está sintiendo la persona cuando lo escribe. Y es como una radiografía de su alma, casi, de una forma poética, es Ujú. como una radiografía de su alma en ese momento. Y es muy bonito de ver, a mí me parece muy bonito de ver. Sí. Tener la capacidad de ver una instantánea del sentimiento de esa persona en el momento en que lo escribe. Pues ahora vamos con las letras, porque hay letras que tienen. Primero voy con otras, después ya iremos con las que estás riéndote tú. Eh, Es que ya sé a qué te refieres, por eso me hace gracia. tiene, tiene significado propio. Una es la A, y Ujú. también, por ejemplo, según la grafología inductiva, tenemos la B y la D.
¿Qué significa una A? ¿Por qué se toma una A? ¿Y una B y una D? Claro, casi todas las letras, y podríamos diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, incluso nos dan información diferente. La grafología tiene 6 leyes fundamentales. Y, por ejemplo, pues ya hemos visto algunas con la grafología emocional, con esto de la subcalami que estábamos hablando, es una de las leyes. Y luego otra de las leyes es la alfabética inductiva, a la cual tú acabas de hacer referencia y nos está diciendo que muchísimas letras, casi todas, no todas, pero casi todas, de forma independiente, aunque la grafología se analiza toda en conjunto y después se puede ir desmenuzando en gestos tipo o en cosas muy concretas, pero esa ley de la grafología nos está diciendo que determinadas letras en concreto por ellas mismas ya nos dan información de la persona. Y la A en concreto, a la que tú hacías referencia, pues nos está hablando de las relaciones de los diferentes, de mis diferentes yos. Porque yo soy un yo en general, soy un conjunto, pero yo tengo un yo íntimo, tengo un yo social, dentro de mi yo están también las aspiraciones que tengo, y de eso nos está hablando la A. Por ejemplo, si viéramos una A, la parte izquierda de la A, nos estaría hablando de mi yo más íntimo, de mi yo más familiar, de mi yo más tradicional. La parte derecha de la A nos estaría hablando de mi yo, pero de mi yo social, de mi yo laboral, de cómo me proyecto yo hacia los demás. La parte de arriba de la A nos estaría hablando de mi yo más íntimo, de cómo me desarrollo yo como persona. Y el travesaño de la A pues nos estaría hablando de mi yo, pero en cuanto a mis aspiraciones, en cuanto a mis deseos sociales, en cuanto a mis ambiciones. Por ejemplo, pues cuanto más arriba está el travesaño de la A y más se va acercando a la parte superior, pues sería como una especie de mercurio en el termómetro. Más va subiendo mi nivel de aspiraciones, más deseo progresar socialmente. Quien hace, por tanto, quien hace los travesaños de las As muy arriba, pues tiene mucho más deseos de ambición que quien los hace más abajo. Y, y todo eso ¿para qué vale? ¿Qué información nos aporta eso? Pues bueno, si una persona tiene el travesaño de la A muy alto, pues tiene muchísimas ambiciones y por tanto suelen ser casi siempre pues, ambiciones que no van a llegar, como están tan altos, no van a llegar a conseguirse nunca. Por lo tanto, la persona va a ser un eterno frustrado y esas frustraciones, pues inevitablemente van a hacer mella en su persona y en su comportamiento, cómo se comporta hacia los demás. Y así con muchísimas letras. Podríamos ir desmenuzando muchísimas letras porque cada letra va haciendo una referencia a una faceta diferente de la personalidad y en definitiva la personalidad va ligada al comportamiento. ¿De qué me vale saber que una persona es de determinada forma? Porque depende de cómo sea, se va a comportar. De esa personalidad la va a trasladar a un comportamiento y ese comportamiento me va a afectar a mí, que soy soy una persona que lo rodea, soy un compañero de trabajo, soy un familiar, soy un congénere suyo y me va a afectar su comportamiento. Y las letras es lo que decíamos, cada una nos va hablando de una faceta diferente de la personalidad. Y todo en conjunto, ¿sabes? La personalidad se van imbricando unas facetas con otras y nos da un retrato bastante exacto de cómo es una persona y de cómo se puede comportar. Mm. Pues ahora vamos a hablar de sexo porque hay, hay letras que De tienen sexo dentro de la escritura. dentro de la escritura. Tienen connotaciones sexuales. Está Sí, la sí. Y, la Z y la famosa G de eh, quiere ver mi G. sí. Porque, quiero decir, la G incluso no, es que la G nos muestra si la persona ve pornografía o no, si la persona es impotente, si eres vígamo, si Ujú. eres un mirón, muestra absolutamente todo. ¿Por qué se eligen estas tres letras y qué hay en esa G que no queremos que nos vean la G? Claro, fíjate que además de las cosas que has dicho, si soy un mirón, si me gusta la pornografía, pero está, fíjate,
hasta algo tan íntimo como mi orientación o mi tendencia sexual también se ven. Vale, y hay que matizar que es en esas letras que tú has dicho, Y, Z y G, minúsculas. Son minúsculas, en las mayúsculas no. ¿Por qué? Porque en la sexualidad la podemos ver porque la sexualidad como parte de la libido de la persona, de la fuerza interna de la persona, se ve prácticamente en todo el cuerpo central de la escritura, en todos los óvalos se ve y también en todos los pies. Pero fundamentalmente se ve en la G, en la Y y en la Z. ¿Por qué? Porque la G la consideramos los grafólogos como la letra clave de la sexualidad porque se compone de las dos partes fundamentales en donde vamos a poder ver cómo se desarrolla mi personalidad en esta faceta de la vida. Y es en dos, en que la G tiene un óvalo, que es el yo, sería mi ego, y después tiene el pie, que es la parte, el trazo escritural de la parte de abajo de la letra, que nos está diciendo cómo me desarrollo yo, ese ego del óvalo, cómo se desarrolla en el terreno de la sexualidad, de lo más íntimo. La Y nos estaría hablando exactamente de lo mismo, pero la Y como conjunción copulativa, cuando la escribimos ella sola, aislada, no dentro de otra palabra, como por ejemplo sería yunque, sino la Y como conjunción. Porque como no va unida a ninguna palabra, ni por delante ni por detrás, nos está hablando también de nuestra sexualidad más íntima, de cómo desarrollamos nosotros nuestra sexualidad, cómo la satisfacemos cómo la desarrollamos, en definitiva, nuestra sexualidad individual. Y luego también tenemos la Z que comentabas antes, que la Z nos va a llamar mucho la atención que nos escribe con pie. La Z son los tres trazos clásicos, pero hemos visto muchísimas Zetas que a esos tres trazos clásicos añaden abajo un pie. Ese pie es un signo no caligráfico que no debería de estar ahí. ¿Qué sucede cuando esa Z tiene ese pie y sí que está ahí? Pues que nos está hablando de una faceta de la personalidad del individuo, que en este caso es de la sexualidad, y es que cuando añadimos ese pie, el pie de la Z nos está hablando de que la persona tiene mucho interés en el terreno de la sexualidad o incluso más que de la sexualidad, de la sensualidad, porque son personas que les gusta mucho el juego de la seducción, les gusta mucho el juego de hablar con dobles palabras, el juego de la conquista. Es, y esos pies se dan mucho en personas, en, eh, por ejemplo, pues que han enviudado recientemente o personas separadas y que quieren iniciar relaciones y que quieren estar ahí otra vez en el terreno de los sentimientos, en el terreno emocional, en el terreno sensual, quieren estar ahí y sin saber por qué, antes a lo mejor no escribían la Z con pie y cuando pasan por esas fases de su vida, le añaden el pie a la Z. Eso se ve mucho y la persona lo hace de forma inconsciente. Es muy llamativo. ¿Y sabes también dónde vemos mucho esas Zetas con pie? Pues en personas que se dedican a mercadear con su cuerpo, se dedican a la prostitución o se dedican al mundo del espectáculo más sensual, por ejemplo, al cine erótico o al espectáculo de cabaret, a todas estas cosas. Y claro, son personas muy sensuales y muy conquistadoras, que les gusta mucho ese juego de seducción y se ve mucho esas zetas con pie en este tipo de personas. Era curioso porque hasta se ve si tú te llevas bien sexualmente con tu pareja según si unes la G con la siguiente letra o no la unes. Es decir, se ve todo, Es que se ve se ve todo, todo. se ve todo. Eh, claro, ¿qué ocurre? Este es un tema tan apasionante y es tan amplio que solamente de la G se han escrito libros enteros, se han escrito tratados. Tú fíjate, no hablando de grafología en general, no, hablando de una letra,
que esto entraríamos dentro de lo que estábamos hablando antes de la alfabética inductiva, ¿verdad? Es una letra y una letra por ella misma ya nos dice muchas cosas. Pues podríamos estar hablando, tú lo sabes, que podríamos estar hablando horas y horas únicamente de la G. Entonces, es que nos da mucha información, mucha, porque fíjate, es que tenemos nuestro yo y cómo me desarrollo yo dentro del terreno de la sexualidad. Es que es apasionante. Lo que tú acabas de comentar es que se ve hasta cómo me relaciono con mi pareja. Claro, es que mi pareja es la letra que viene después de la G, la letra posterior a la G. Normalmente suele ser una vocal, normalmente. Puede ser también una R, una L, pero bueno, lo normal es que sea una vocal. Y, y esa letra va a representar simbólicamente, va a representar a mi pareja. Claro, si yo uno el pie de la G, termino de finalizar el trazo del pie y lo uno a la letra siguiente, ¿a quién estoy unido? Pues a mi pareja. Y cuando no lo uno, pues a lo mejor no estoy todo lo unido sexualmente, estamos hablando de la sexualidad, Claro, no estoy estamos hablando de todo lo eso. unido sexualmente que debiera a mi pareja. Eso es reduciendo mucho la interpretación. Habría que ver más cosas, habría que ver si el resto de las letras también las unimos o no las unimos, porque si no unimos el resto de las letras, bueno, pues tampoco tengo que unir la siguiente letra cuando se trata de una G, no tengo por qué unirla. Exacto. Claro, todo se estudia en conjunto, como hemos comentado hace un momento, pero sí es muy curioso porque es lo que tú dices, es que se ve todo, algo tan íntimo como eso. Sí, se ve muy bien. Aquí es otra parte en que las personas estarán mirando a ver cómo tienen su G, si tienen Claro, pareja o no, o cómo su pareja tiene la G con ellos. Ya sí, estoy sí. imaginándome el asunto. El otro día lo comenté en clase, en una edición de un curso X, detecté que había un compañero y una compañera al fondo del aula, estaban como discutiendo. Esto lo cuento como una anécdota, un chascarrillo. Sí, 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 es muy bueno. Estaban discutiendo tal y entonces pues intervine y les pregunté que si sucedía algo, pues si les podía ayudar en algo. Yo me di cuenta de que no, que era una discusión, pero bueno, los interrumpía si se les podía ayudar en algo. Y entonces el compañero dijo, no, no pasa nada, no pasa nada. Y ella muy airada respondió, no digas que no pasa nada, que me estás mirando la G, ¿cómo que no pasa nada? Ahora ya, por eso decía yo antes, Ella, ella cuidado que se, te miren la G. ella se estaba sintiendo violentada en su más íntima intimidad. Le estaban mirando la G, claro. Exactamente, es que la G dice mucho. Casi, 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 casi como mirarla desnuda. Sí, 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 por el comportamiento aún peor, Sí, que es sí. cómo te comportas cuando estás desnuda. Fíjate, ¿eh? Por Fíjate. eso, por eso. En 2009 publicaste un libro, Estudio grafológico del transexualismo y el travestismo. ¿Por qué indagaste en este tema, en el tema transexual, y qué descubriste analizando las letras de los transexuales? A ver, un resumen, quiero decir, porque ya sé, es un libro. Mm. Em, bueno, ¿qué me llevó a escribir sobre estas personas? Pues la empatía, ni más ni menos que la empatía. Como has comentado, yo soy policía y desarrollando mis funciones de policía, pues dentro de mi vehículo oficial y dentro de mi uniforme, con la coraza que todo eso te da, con esa barrera psicológica que te da estar dentro de un vehículo oficial con un uniforme y tal, muchas veces, pues vemos las cosas como con perspectiva, como un poco desde lejos. Y yo, en el 2009, durante esa época, que un poco antes, yo patrullaba mucho por una zona de prostitución, donde la mayor parte de la prostitución se desarrollaba por personas transexuales o travestidos. Y cuando yo pasaba por ahí, pues hice una reflexión. Yo ya era grafólogo en aquella época y entonces me hice una reflexión al hilo de lo que estábamos diciendo de la G hace un momento, por ejemplo. Si yo soy capaz, como grafólogo, de ver la psique de una persona y entre ellas los comportamientos sexuales de esa persona, claro, si yo estoy analizando la letra de un hombre, por ejemplo, que es heterosexual y estoy viendo sus rasgos masculinos, de letra masculina, sus... Mira, el Mira, gatito. ahí va Mandela.
y estoy viendo rasgos de su sexualidad, lo mismo que si estoy analizando letra de una mujer y estoy viendo pues sus rasgos femeninos en la escritura y tal, y estoy viendo también su sexualidad en la escritura. ¿Qué pasa cuando veo la letra de un transexual? Esta persona transexual, mm, ¿se ve la transexualidad en la letra? ¿Qué rasgos estoy viendo? ¿Estoy viendo una sexualidad masculina? ¿Estoy viendo una sexualidad femenina? ¿Estoy viendo trazos de homosexualidad en la escritura? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Y entonces me puse a buscar bibliografía sobre el tema y en castellano no encontré nada. No había nada en castellano. Y dije, ostras. Bueno, y con la facilidad que yo tenía debido a mi trabajo de poder acceder a estas personas, bueno, pues en mi tiempo libre me cogía, me iba a este barrio suburbial por la noche, porque por el día es un barrio muy normal. Me iba a este barrio por la noche, contactaba con los transexuales, me identificaba como grafólogo, les explicaba que quería hacer un estudio y les invitaba a que colaboraran conmigo a escribir en un folio pues un texto, a firmarlo y hacerle una serie de preguntas para esclarecer un poco después posibles dudas que a mí me surgieran, hacer una pequeña anamnesis, hacer una pequeña entrevista para poder aclarar después dudas que yo tuviera con referencia a esa escritura. La verdad que tengo que decir que quisieron colaborar bien pocos conmigo, colaboraron pocos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, fíjate, en un barrio dedicado a la prostitución. El problema no es la prostitución, el problema es todo lo que hay en torno a la prostitución, todos los proxenetas, todos los delincuentes, todas las drogas, toda la marginalidad, las personas ilegales, hay muchísimas personas en situación de irregularidad que están ejerciendo la prostitución y no quieren contactos con nadie, quieren ejercer su actividad y no quieren que los marees. Por eso aprecio muy mucho a las personas que colaboraron conmigo, porque de una forma absolutamente desinteresada y absolutamente amable me regalaron su escritura y gracias a eso la pude analizar y llegar a unas conclusiones. Y las conclusiones, la verdad es que me afectaron mucho porque fueron, bajo mi punto de vista, muy tristes. Y es porque eran personas que nacieron como hombres, los que estaban hormonados y eran transexuales, los travestidos no voy a valorarlos en este sentido, pero las personas transexuales nacieron como hombres, pero se sentían mujeres. Desde sus más tiernas infancias se sentían mujeres y así se lo decían a su familia, y unos fueron entendidos, otros no, fueron repudiados, muchos de ellos fueron repudiados, y cuando pudieron, eh, se hormonaron, cambiaron su aspecto físico, se comportaron como se sentían ellos, como mujeres, y pensaban que con eso iban a solucionar todos sus problemas. Si yo me siento mujer, estoy en un cuerpo de hombre, pero yo me siento mujer, si me manifiesto como mujer y vivo como mujer, pues ya tengo la felicidad plena, ya lo he alcanzado todo. Pues no, no porque resulta de que ellos se sienten mujeres, se comportan como mujeres, pero la sociedad no los ve así. La sociedad los ve como transexuales y no les da las oportunidades que les daría una mujer. No les darían un trabajo, no les darían una situación social o económica y se ven abocados la mayor parte de las veces pues a no tener una pareja estable, porque las parejas que se acercan a ellos no se acercan como se acercarían a una mujer, se acercan con el morbo de que se acercan a un transexual, no tienen un trabajo y se dedican pues al mundo del espectáculo y cuando no pueden, que la mayor parte de las veces, se ven abocados al mundo de la prostitución. Por lo tanto, son tremendamente infelices porque han hecho un sacrificio enorme para llegar hasta donde están y no han alcanzado la felicidad. Y aquello me entristeció mucho, 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 porque vi que son personas infelices, básicamente infelices, que han hecho muchos sacrificios y que no les ha valido para nada en realidad. Y que se autoengañan, porque tú los ves
sí, sí, yo soy feliz. Ellos te dicen, yo soy feliz y yo tal, y después ves en su escritura que no, que no, que no, son tremendamente infelices. Fue un trabajo triste. Sí, normal, porque es un mundo triste. Es un mundo triste, Es es un muy mundo muy triste. triste. Aparentemente, tú fíjate, Sí, aparentemente, ellas y ellos están vendiendo otra imagen, están vendiendo felicidad, el rabito, ahí está Gana. están vendiendo felicidad, están vendiendo extraversión, están vendiendo jiji, jaja. Pobrecitos y pobrecitas, ¿eh? No. No. Eso pasa con la prostituta también. Sí, sí, también, también. Es Es lo que, bueno, mismo. Cuando tú sí, sí. tratas con ellas, no es ese jiji, jaja. No, no. Bueno, por medio de la escritura, que ya hemos visto todo lo que se puede observar, también se puede ver si una persona es capaz de asesinar, agredir sexualmente a otra, Ujú, qué nos está ocultando, cómo nos miente. Esto también es muy importante, por ejemplo, si alguien es policía, porque tú, yo qué sé, le vas a pedir a alguien el carné, a lo mejor, el DNI, a lo mejor no ha hecho nada, pero tú a un primer golpe de vista puedes ver si esa persona es tendente a agresividad o es un psicópata, porque también se ve en la letra la psicopatía. sí, en el curso estudiamos mucho la psicopatía, ¿verdad? Y tiene unos Sí, rasgos muy, muy característicos y estudiamos pues las personalidades violentas y es que la violencia en la escritura se ve muy bien, se ve el sadismo, se ve la maldad, la venganza, el resentimiento, sí, ¿verdad? Todo eso se ve muy bien. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues en la escritura, como en todo, en el derecho, en general en el derecho democrático como es el nuestro, una persona no ha hecho nada hasta que no lo haga y hasta que no se demuestre. Entonces una persona es absolutamente inocente. Nosotros, es verdad que como grafólogos podemos ver tendencias dentro de la persona, tendencias hacia determinados comportamientos debido a la personalidad del individuo. Pero esas tendencias no significan nada si la persona pues no ha hecho nada, si no ha manifestado esos comportamientos. Sí que es verdad que esas tendencias, cuando las vemos, podemos adecuar, como policías, podemos adecuar nuestra intervención a esas tendencias que estamos viendo. Claro, si yo estoy viendo comportamiento, yo estoy viendo tendencias a comportamientos violentos, a una ira desmedida, y eso lo estoy viendo en la escritura por ciertos rasgos. Evidentemente no voy a tener las mismas medidas de seguridad que tendría con una persona con un carácter amable, un carácter afable y un carácter entrañable. No va a ser las mismas medidas de seguridad. Sí el mismo comportamiento oficial como policía, porque esa persona de momento no ha hecho nada. Pero sí que es verdad que puedo, dentro de mi intervención policial, puedo redundar en ciertos aspectos que no haría con otra persona, como por ejemplo, pues mirar los antecedentes que tiene o hacer un cacheo más exhaustivo o mirar el interior de su vehículo, por ejemplo, en el caso de que vaya con un vehículo, porque a lo mejor porta armas, si tiene ese tipo de carácter, ese tipo de rasgos, pues puede portar armas. Entonces, sí que adecuamos nuestros comportamientos, los adecuamos en relación a las cosas que podamos estar viendo. Sí, eso lo utilizamos mucho en los controles, por ejemplo. claro. Es que, por ejemplo, tú lo explicabas en clase también, una persona que escribe mayúsculas y minúsculas todo el rato, Sí, no le gusta la autoridad, es un antisistema. Entonces, eso eso es. también vemos un rasgo así, ya sabes lo que te vas a esperar, lo que te esperas. Claro, es que puedes Exacto, prever el comportamiento comportamientos, que va a tener la persona. De momento no ha hecho nada, pero puedes preverlo. Claro que sí. exactamente. Sí, Yo con lo de los asesinos que explicabas tú, cuando lo explicabas, que las letras, sobre todo los de los psicópatas, que son frías, que son tan iguales, parecen hechas con un ordenador, no lo sí. distingues. Ujú. O Y gente que te dice, la no, que esa frialdad. letra, La perdón, frialdad y lo sistemático. No, no te decía que eso lo que dice la frialdad y los sistemáticos que son los psicópatas. Esa letra que parece un ordenador, efectivamente. Sí, 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 sí. Sí, y es digo así. que cuidado con esas letras, porque la gente quiere hacer letras bonitas y tan redondeaditas, tan perfectas, cuidadito, ¿eh? Porque Sí, también dicen mucho.
Claro, es que eso nos está hablando de frialdad, nos está hablando de poca emotividad, nos está hablando de procesos mentales, pues eso, muy sistemáticos y una persona tiene que tener, pues eso, sus altibajos, tiene que tener su emotividad para ser una persona. Cuando ya tendemos a mecanizarnos, vamos perdiendo parte de nuestra esencia como personas y cuando estamos muy mecanizados, posiblemente no estemos hablando con personas. Estemos hablando, como tú decías, es uno de los rasgos de la psicopatía. Esa Exacto. letra tan estructurada que parece una fuente de ordenador. Eso, querido amigo, no es bueno. No. Y la veíamos antes y dices, mira qué bonita, qué Sí, perfecta, cómo qué bonita, escribe. qué perfecta. Yo quiero escribir así, ¿verdad? Sí, yo también, sí, No, yo no, decía, no, ahora no, no hagas nunca. ahora no. ¿Por qué ocurre que, por ejemplo, tú estás escribiendo un texto y alguna letra puede, dentro del texto puede ser de forma diferente? ¿Por qué ocurre eso? Por esto mismo que estamos diciendo, por la emotividad de la persona. Es una persona emotiva, es una persona pues que va cambiando de formas. Es como una gesticulación. ¿Por qué te mueves tanto el cuerpo? Porque soy emotivo, porque me estoy comunicando contigo y porque estoy vivo, la escritura está viva. Claro, cuando cambia mucho, mucho, es que cambia mucho, mucho. Pues entonces ya podríamos pensar en que hay una patología mental detrás de esa persona. Si cambia mucho, mucho, es que la escritura ya lo hemos visto, es nuestro vuelco emocional dentro de un papel. Que cambiemos mucho, 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 tampoco es sano. Tenemos que llevar, tenemos que tener nuestra emotividad, nuestros pequeños altibajos, pues no somos máquinas, pero tampoco cambiar tan sustancialmente. Cuando la escritura, los rasgos gráficos cambian tan sustancialmente, pregúntate por qué. Siempre nos tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué cambia tanto, tanto, tanto? La típica persona que ahora te dice sí, después te dice que no, está desequilibrado. Esa falta de coherencia, ¿sabes? No es un equilibrio. A decir desequilibrado no lo digo en sentido peyorativo, lo digo por la falta de equilibrio. Ujú. Esos cambios tan sustanciales no son positivos. Tenemos que ser, pues eso, más mesurados en todo, tener nuestras cositas, pero sin cambiar tan sustancialmente. Por ejemplo, si una persona comete un delito, va a la cárcel, se rehabilita, pero se rehabilita de verdad, yo qué sé, comete un robo o comete Ujú. un asesinato, lo que sea, pero cambia de verdad. ¿Su letra cambia? Sí, claro, claro. La persona cambia de verdad y su letra cambia porque, ya lo hemos dicho antes, vamos evolucionando y nuestra letra va evolucionando con nosotros. Me rehabilito de verdad, era una persona pues que tenía resentimiento, que era una persona mala y he visto la luz y he cambiado. Sucede. Pues claro, mi letra, claro que cambia. Sí, sí. Únicamente no cambiaría en los casos, como hemos comentado anteriormente, cuando he tenido una adicción poderosa, mi cuerpo físicamente ya está tocado y aunque deje esa adicción como mi cuerpo físicamente ya está tocado, eso es irreemplazable, eso no va a cambiar. Pero todo lo que sea mi estado emocional, mi estado anímico, mi forma de ser, sí, sí, claro, la letra no es inmutable, claro. Cuando estudiamos los asesinos, que estudiamos el hijo de Sam, había una foto que tú nos mostraste de él en la cárcel con la Biblia, Sí. porque como que había creído en Dios. Pero claro, Ujú. al analizarle la letra, por eso aquí viene ya la pregunta, se veía que no había cambiado nada, tenía los mismos rasgos, Claro, no había cambiado absolutamente nada. Por eso qué importante es el ver la escritura, claro, porque realmente no engaña. claro. Claro, porque efectivamente, esto ya sería abrir otro diálogo. ¿Rehabilita o no rehabilita la cárcel? Eso sería un diálogo, casi, casi que un diálogo social, ¿verdad? Sí. ¿Hasta dónde rehabilita la cárcel? ¿Cuál es la función principal de la cárcel? Porque la función principal es la rehabilitación del reo, pero la mayor parte de las veces, yo lo digo como policía, la mayor parte de las veces no es así. La cárcel no rehabilita. Habría que buscar otra serie de mecanismos.
Una de las cosas que se utiliza, por ejemplo, en vigilancia penitenciaria para ver los permisos o no, pues es eso, si la persona se ha rehabilitado o no se ha rehabilitado y en base a eso, pues conceden o no conceden permisos. Yo creo que la grafología sería una herramienta muy poderosa en vigilancia penitenciaria para ver realmente rascar en la psique del individuo y ver si realmente se está rehabilitando o no. Porque lo que tú acabas de decir del hijo de Sam, del asesino del calibre 44, pues este hombre no se ha rehabilitado para nada, sigue todavía en la cárcel y no se ha rehabilitado para nada. Lleva no sé cuántas décadas en la cárcel y sigue siendo un asesino. Si lo soltaran, seguiría matando gente a tiros con un calibre 44 a sangre fría, como cuando lo encarcelaron. Mm. Pues mira, bueno, deberían tomar esa medida, es verdad, ahora que lo dices tú, debería utilizarse porque Vigilancia las penitenciaria. palabras mienten y el comportamiento a veces también. Claro, es que la persona en una entrevista o incluso en una batería de test psicológicos, los test pues se pueden falsear, se pueden alterar. Y en una entrevista, pues fíjate, las entrevistas se preparan. Y Exacto. esto lo sabemos todos en recursos humanos, en selección de personal, todo eso se prepara. Y un reo que sabe que su libertad depende de una entrevista, pues fíjate si se la va a preparar. Y si Mm, puede poner cara de bueno y ese día ir peinado y perfumado. Y dar otra impresión diferente a lo que realmente está sucediendo por dentro de ese cerebro. Y esta sería una herramienta muy poderosa para rascar ese barniz, esa pátina de disfraz social que tienen y bucear realmente en lo que esa persona está sintiendo. Porque es que ves lo que está sintiendo. exactamente, ahí está. Sí. Ya la última pregunta y te dejo descansar. ¿Existe la reeducación escritural? ¿En qué consiste? Pues es una de las facetas, bajo mi punto de vista, más apasionantes dentro de la grafología y de las más experimentales también, junto con la grafopatología. Y es en un mecanismo curiosísimo. Como hemos dicho que el cerebro es el que escribe, el cerebro manda información a través de los órganos escriturales, en este caso sería mi mano derecha, si hablamos de mí. ¿Y qué está haciendo mi cerebro? El electroencefalograma que habíamos comentado antes. Pero, claro, y mi cerebro está volcando toda la información que él considera conveniente, trasladándola a mi grafía. Pero ¿se podría hacer el proceso inverso? A través de mi grafía, mandarle los estímulos al cerebro para que mi cerebro vaya reaprendiendo y vaya modificando conductas. Sí, se puede hacer. Y de eso es de lo que se encarga la reeducación escritural. Se utiliza, por ejemplo, mucho en niños con problemas de fracaso escolar. Eh, entre otras terapias, se utiliza la reeducación escritural y lo que se le hace al niño es modificando diferentes gestos en su escritura, pues se le va mandando información al cerebro para que el cerebro reaprenda métodos nuevos y estructuras diferentes. Y se puede reeducar a la persona. Además, de hecho, es una de las facetas más apasionantes que hay. Sí, que el cerebro no exprese lo que él quiera. Aprende tú también de lo que le estamos diciendo al cerebro y el cerebro aprende. El cerebro es muy listo. De hecho, estamos aprendiendo siempre, siempre, siempre. Que esto no es como quiero decir, hay que diferenciarlo de poder engañarte a ti mismo y decir, uy, hago la A de esta manera, voy a cambiarla, pues eso te estás engañando a ti mismo. No tiene nada que Claro. ver con esto. Tiene, No, esto es una terapia. Es una terapia que además siempre se hace con un profesional que es el que te va orientando. Y vas sabiendo qué es lo que hay que cambiar de tu escritura para reeducar al cerebro y modificar comportamientos. Claro, porque lo contrario sería lo que tú estás diciendo. Yo es que esta que hago no me gusta o creo que no me beneficia, pues la voy a cambiar por esto otro. Es que eso realmente no vale de nada, porque ¿qué cambiarías en tu escritura? ¿O qué quitarías en tu escritura? ¿O qué añadirías a tu escritura? No lo sabes, no lo sabes. Eso se mira en conjunto y tienen que ser gestos muy, muy, muy concretos y muy específicos, que siempre tienen que ser guiados por un profesional, claro. pues hemos llegado al final de esta apasionante hora. Oh, qué Pero cosa. que
Muy corta, ¿eh? Muy corta, se ha hecho, bueno, pues llevamos más de una hora, ¿eh? Pero Sí, cuando estás con amigos se hace corto. sí, sí, cortísimo. Nos ha faltado un café. Sí, 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 pero bueno, eso lo hacemos Eh, después de. me he sentido muy bien. Muy corto, muy ameno y me has hecho sentir muy cómodo. Pues Y te tengo que gracias. dar las gracias. Ah, y otra cosa, te tengo que dar las gracias por otra cosa también. No te lo he ¿Eh? dicho, no te lo he dicho al principio de nuestra conversación, pero te lo voy a decir al final. Hay una cosa que me encanta de todo tu trabajo, de toda tu labor, y es la visibilidad que nos estás dando a los policías. Hoy estás hablando conmigo, pero en ediciones anteriores has hablado con compañeros de Guardia Civil, compañeros de Policía Nacional, compañeros de Policía Local, sobre facetas muy diferentes de nuestra labor como policías que la mayor parte de las personas no conocen, que no ven, que no saben que la policía hacemos estas cosas y que somos así. Y que lo único que ven de nosotros, pues quizás es la faceta más lejana y la faceta, mm, quizás, no sé si la palabra es la adecuada, pero la faceta menos amable, más represiva de la policía. Y la policía, las personas, todas las personas tienen que saber que la policía fundamentalmente estamos para ayudar fundamentalmente. Y gracias a ti se están dando cuenta de que hacemos muchas cosas, de que somos personas como otras cualquiera y de que tenemos mucho interés en ayudar y en proyectar todo nuestro saber en, pues eso, en estar ahí, en ayudar a la sociedad. Es un trabajo profundamente vocacional, precioso y es un trabajo mucho más amable de lo que las personas piensan. Y gracias a ti se está pudiendo ver. Oye, Me pues siento, muchísimas gracias. Qué me bonito. siento, me siento muy orgulloso con el trabajo que estás haciendo, de verdad. Pues muchas gracias. Eso se agradece que valoren Sí. lo que estás haciendo. No, No, además es que es como traerte a ti. Digo, me parece apasionante el mundo de la grafología y fíjate, un policía, el uso que se le puede dar. Bueno, y aquí hemos dado pinceladas, sí, hasta ahora muchas pinceladas, pero es apasionante. sí. Sí, 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 la verdad es que sí, es apasionante. Y por eso te lo decía yo antes, que sí, la grafología en sentido estricto es una técnica que etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sentido más amplio es algo que te cambia la vida. Una vez que la conoces, te cambia la vida y además para bien, para bien. Te llegas a enamorar de la grafología. Sí, a mí me lo has hecho ya. Pues ahora te doy a ti las gracias, porque A mí me lo has hecho. no hay cosa más bonita que poderte haber transmitido esta pasión por la Sí. grafología. Bueno, pero mira, ahora te voy a tirar yo perlas a ti. Es que eres un gran profesor. Te lo puse en el papel y es cierto. Además, como lo has explicado ahora, lo mismo en clase, porque era muchísima materia la que nos has dado, tenemos mucha materia. Yo a veces llegaba a mi casa el día de las Gs, tanta G llegué así, que digo, ya no sé qué G es ni qué nada. Ya. Y me acuerdo con el compañero que estaba a mi lado, digo, ahora ya, no, ya tengo las letras de tal manera que tengo un cacao. Y tú lo has hecho de una forma práctica, divertida, amena, como estás ahora contándonos cosas y casos y hemos aprendido muchísimo. Y yo animo además al que sea policía porque me parece fundamental en el trabajo. Sí, Y al que no sea policía también, porque aparte te conoces a ti mismo y a los demás. sí, Yo voy a seguir, ¿eh? A mí sí. ya me has puesto el gusanillo. Me encanta, muy Lo bien. sé, lo sé. Voy a tener otra compañera grafóloga, me encanta. Exactamente, mira, ahí vamos, ahí vamos. Pues nada, muchísimas gracias, Manuel. Que vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte. Ha sido un tremendo placer y sabes que me tienes tú y todos tus seguidores a tu disposición y que me puedes volver a invitar cuando tú quieras. Perfecto. Pues así haremos en futuras ediciones. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.